Amigos, les presentamos el programa Imperio de Mentiras, donde hablamos sobre la manipulación y la desinformación en los medios rusos. Cómo la propaganda rusa convierte la guerra en un conflicto civil eslavo. Un análisis de la retórica de Solovyov. En este episodio de su programa, Vladimir Solovyov ofrece a los espectadores europeos un ejemplo muy revelador de cómo la propaganda rusa explica el significado de la guerra contra Ucrania, a la vez que intenta integrarla en un sistema ideológico en el que Rusia no es un agresor, sino un participante obligado en una confrontación de civilizaciones. El programa está repleto de varios elementos clave de la desinformación rusa contemporánea: la demonización de Occidente, principalmente Gran Bretaña, la negación de la identidad ucraniana, la presentación de la guerra como un conflicto eslavo interno y la normalización del uso de armas nucleares como un instrumento racional. Es importante que los lectores europeos comprendan que no se trata de un flujo caótico de emociones, sino de una construcción ideológica cuidadosamente elaborada. 1. Gran Bretaña como el titiritero del caos. Solovyov comienza con un cliché familiar en la retórica rusa. Acusa a Gran Bretaña de estar interesada en prolongar la guerra. La lógica es simple. Estados Unidos supuestamente actúa de forma demasiado directa y asume la responsabilidad. Gran Bretaña actúa de forma encubierta, presionando a Rusia para debilitarla desde dentro. Este plan explota el viejo mito propagandístico de Londres como centro de la intriga global, una imagen que las autoridades rusas han cultivado durante décadas. Pero lo más importante es que la guerra se presenta como un proyecto de fuerzas externas, no como una agresión rusa. Solovyov no solo niega la responsabilidad rusa, sino que convierte a Occidente en una fuente del caos, supuestamente manipulando los acontecimientos para destruir a Rusia mediante la desestabilización interna. Claramente hay una solución radical. La has mencionado aquí muchas veces. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, las armas nucleares tácticas o algo similar resolverían este problema. Por cierto, ¿cuántos conflictos en el mundo desaparecerían también inmediatamente en otros continentes? Pero ese no es mi deseo, es simplemente lógica, dictada por mi comprensión de los asuntos militares. Eso no significa que lo desee, pero al considerar un número significativo de conflictos militares, te das cuenta de que si existen armas, por regla general, nadie se ha abstenido de usarlas. Los estadounidenses, desde luego, no lo hicieron. Por cierto, disfrutaron de esta experiencia. Fueron los únicos en el mundo que incluyeron la posibilidad del uso preventivo en su estrategia de armas nucleares. Y no solo eso, ya estás en un conflicto y usas armas nucleares para intensificarlo y terminarlo en condiciones favorables. 2. A Ucrania se le niega la autonomía. Estamos en guerra con el pueblo. Un aspecto clave de esta retórica es la afirmación de que Rusia no está en guerra con el ejército ni con el Estado, sino con el pueblo. Esto simultáneamente, justificación de una agresión a gran escala, un intento de destruir la noción de la existencia de la nación ucraniana. Transferir la responsabilidad de la guerra a las víctimas. Soloviev insiste en que, para Occidente, ucranianos y rusos son un solo pueblo. Por lo tanto, según la lógica propagandística, el conflicto no es una guerra internacional, sino un fratricidio beneficioso para Occidente. Por lo tanto, Rusia no es un agresor, sino que supuestamente se ve involucrada en un escenario ajeno. Para el lector europeo, es importante comprender que esto constituye una negación típica del derecho a la independencia, la identidad nacional y las fronteras internacionalmente reconocidas. 3. El mito de la autodestrucción eslava. Soloviev amplía su argumento al afirmar que el siglo XX fue el siglo de la aniquilación de los eslavos y que la guerra actual continúa este proceso.
Esta tesis tiene varias funciones. 1. Emocionalización de la guerra. El sufrimiento de los ucranianos y la destrucción de ciudades se presentan como parte de una tragedia histórica, no como resultado de la política rusa. 2. Se absuelve la dependencia de Rusia. La agresión se transforma en algo históricamente inevitable. 3. Deshumanización de los ucranianos. Se les niega un papel independiente, son simplemente esclavos con ollas en la cabeza. Esta es una línea estratégica diseñada para insinuar que el fin de la resistencia ucraniana es la única manera de detener la destrucción mutua. Cuarta, normalización del tema de las armas nucleares. El elemento más inquietante es el debate completamente trivial sobre la posibilidad de usar armas nucleares tácticas. Solovyov afirma, si existen armas, las usarán. Estados Unidos no podría resistirse. El uso de armas nucleares es lógico en algunos conflictos. Este razonamiento no es improvisación, sino una erosión deliberada de tabúes. Su objetivo es presentar un ataque nuclear no como una catástrofe, sino como un instrumento de presión aceptable. Este es un indicador clave. La propaganda rusa está reduciendo deliberadamente las barreras morales a la idea de una escalada. Piensen, analicen, saquen conclusiones y no se dejen engañar. Este fue el programa Imperio de Mentiras.